Bienvenidos, bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto. Seguimos en este caso hablando sobre lengua de señas argentina con Rocío Martínez y con sus colegas Sofía Caballero Menas y Nadia Gigodan, que están interpretando. De la Universidad Nacional de Córdoba, interpretando este episodio especial con video de Hablando Mal y Pronto. Vamos a seguir haciéndole algunas preguntas que nos quedaron de la vez pasada. ¿Vos tenías una nota? Sí, yo me quedé muy interesado en esto de lengua primera y lengua segunda, sobre todo por lo que significa en la creación de sujetos hablando, ¿no? ¿Cómo es la relación con lengua de señas de los chicos y chicas que nacen sordos en familias hablantes? Bien, estadísticamente esa es la situación del 95% de las personas sordas. O sea, la mayoría nace de familias oyentes, de personas oyentes, que no tienen ningún tipo de conocimiento de la lengua de señas, que nunca jamás se encontraron con una persona sorda. La primera persona sorda con la que se encuentran es su hijo o su hija sorda. Bueno, es una situación en la que suele ser bastante complicada porque lo que ocurre es que cuando un niño o niña nace, está en un ambiente, digamos, está en relación con profesionales de la salud y esos profesionales de la salud suelen decir cosas que no son ciertas respecto de la lengua de señas. Entonces suelen decirles a las personas, primero que es un impacto muy grande porque lo que le dicen es, bueno, lo lamento, es una persona sorda, bueno, dicen cosas así de ahí para arriba, y luego desaconsejan o directamente prohíben, en muchos casos, que el niño o niña señen, ¿sí? ¿En la actualidad? Sigue ocurriendo en la actualidad, sí. Es un discurso que sigue siendo muy dominante, si bien, digo, poco a poco va, digamos, al menos no aparece tan visiblemente, pero sí ocurre. De hecho, hace poco, ahora no sé si 2 años atrás, bueno, un jefe de un hospital de acá de Capital Federal, digamos, de un área, digamos, de discapacidad auditiva y qué sé yo, que tiene un colegio donde existen personas sordas, fue una entrevista y dijo cosas que no tienen ningún tipo de sustento desde la lingüística, desde su lugar de médico, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que sigue ocurriendo, es muy, muy vigente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos niños y niñas atraviesan los primeros años de su vida intentando comprender lo que ocurre a su alrededor, pero al no tener accesibilidad perceptual, ¿sí? Es muy complejo, eso genera muchos problemas, bueno, genera lo que hay investigadores que lo denominan privación lingüística, ¿sí? Que es cuando, bueno, falta una lengua que es perceptualmente accesible, además en ese periodo sensible que sabemos como lingüistas que es fundamental, digo que desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, es fundamental tener el acceso a una primera lengua, ¿sí? Porque eso también construye tu propia subjetividad, te construís como sujeto. Y además la cuestión lingüística de que los datos que vos recibís de esa lengua van a ser los que te van a permitir generar la gramática. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Llegan a las escuelas, bueno, sin haber adquirido una primera lengua, lo cual, bueno, es una situación muy compleja, porque además se les pide que aprendan a escribir en una lengua que no les es familiar tampoco, porque, bueno, no la pudieron adquirir en su casa. Bueno, y esto tampoco cambia con tener o no dispositivos de ayuda auditiva, digo, tener implantes, con tener audífonos, digo, sigue siendo algo que es bastante extranjero a ellos, digo, lo que es la lengua oral, digo, es bastante extranjera. ¿Por qué? Porque no, la tenés que aprender, tenés que saber que el sonido tiene que ser pronunciado de cierta manera, digo, hay que aprender eso, y eso no es una situación natural, digamos, digamos, de aprendizaje, no es una primera lengua. Bueno, entonces, eso es una de las grandes preocupaciones de las personas sordas adultas, digo, de querer, bueno, que esta situación se transforme, que no ocurra más. Digo, que las personas sordas desde que nacen tengan acceso a la lengua de señas, ¿sí? Porque eso es lo que les permite luego acceder a esa segunda lengua que es el español. Así que obviamente también quieren aprender el español, porque viven en contacto permanente con personas oyentes. Perdón. Esto es podcast verdad, señores.
Que les permite aprender el español, como estabas diciendo. Entonces, claro, les permite aprender español, y eso es lo que vemos también con esta minoría de casos que son las personas que son de familias de personas sordas, donde hay muchas generaciones de personas sordas. ¿Qué pasa? En esos casos, que son la minoría, son niños y niñas que acceden a una lengua de señas desde el momento en que nacen, ¿sí? Que además tienen representaciones de lo que es ser una persona sorda que es positiva. O sea, es como, bueno, yo veo a mi mamá o a mi papá que son personas sordas y que, bueno, son por ahí militantes de la comunidad y van para adelante, bueno, tienen una idea diferente de lo que es ser una persona sorda, acceden a esa primera lengua y a partir de ahí, claro, llegan a las escuelas y ya tienen muchas más herramientas para aprender el español escrito. Y de hecho suelen ser los mejores casos, digo, los que después, bueno, decís, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pasa por eso, porque ya accedieron a una primera lengua, porque tienen un apoyo en la casa, porque, bueno, a partir de ahí, bueno, las mamás y papás sordos quieren que accedan a la lengua escrita, bueno, y por ende, eso ocurre. Ahí te quería preguntar, ¿cuáles son los dispositivos que la comunidad sorda pone para estas situaciones de chicos sordos de familias oyentes y al revés también, chicos oyentes de familias sordas? Bueno, en el caso de chicos oyentes de familias sordas, lo que suele ocurrir es que aprenden las dos lenguas, ¿sí? El español y la lengua de señas en su casa. Lo que ocurre es que el español está todo el tiempo a nuestro alrededor, entonces no es tan complejo acceder al español, porque es simplemente, digo, siempre va a haber alguien que te va a hablar en español, o sea, vas a ir a cualquier lugar y va a haber alguien que te va a hablar en español, o sea, aprendes cualquier dispositivo y está el español ahí. Entonces no es tan complejo. Lo que sí ocurre con esos niños oyentes de familias de personas sordas es que aprenden también la lengua de señas. Y la aprenden, bueno, como cualquiera, digo, que aprende una lengua, ¿no? Que de hecho, digo, es como bastante, digo, gracioso. Me ha pasado también de una niñita, por ejemplo, oyente de papás sordos, que no entendía por qué había intérpretes. Pero sí es clarísimo lo que está diciendo esta persona sorda. ¿Por qué el intérprete? ¿Por qué está interpretando? Sí, es claro lo que dice. Claro, porque, bueno, vos ya naciste, lo vivís, es familiar para vos. Ahora, para lo que es la situación de las personas, niñitos y niñitas sordas de familias oyentes, bueno, el contacto con las personas sordas suele estar en la escuela, ¿sí? O bien ya cuando son un poquito más adultos, adultas, que se acercan a las asociaciones de personas sordas, bueno, empiezan a interactuar en distintos espacios. Hay también, por ejemplo, actividades deportivas en donde, bueno, entran en contacto. Entonces, bueno, por ahí llega. ¿Y padres y madres están dispuestos a aprender la lengua que les traen sus hijos? Hay mucha resistencia que, digo, yo no es que quiero poner culpas a mamás y papás porque, digo, entiendo también, pero hay mucha resistencia porque, bueno, está esta idea o esta expectativa de que el niño o niña sea como uno, ¿sí? Entonces como, bueno, que hable igual que yo, que conozca la lengua, que es mi lengua, entonces hay una resistencia grande, y bueno, hay también un proceso, hay familias que al principio se resisten mucho y después se dan cuenta de que es lo mejor para el hijo, entonces aprenden. Hay otras familias que, bueno, que no, nunca aprenden. Pero bueno, digo, y ahí digo, por eso no quiero cargar, digamos, culpas en mamás y papás, digo, más bien cargo culpas en una ideología o una sociedad que está todo el tiempo intentando normalizar a la gente, intentando asimilar con parámetros absolutamente irreales, idealistas, digamos, de lo que son las personas, digo, y negando, digamos, la diversidad. Entonces, en caso de familias de oyentes que tienen chicos sordos, pueden acercarse lo antes posible, digamos, en el desarrollo lingüístico de los chicos a asociaciones, justamente para tener espacios donde puedan aprender la lengua y aprender ellos mismos también la lengua. Exacto. De hecho, en asociaciones de personas sordas suele haber cursos de enseñanza de la lengua de señas, y algunos de ellos inclusive están pensados para la situación de mamás y papás, ¿sí? De familias, de personas sordas que necesitan aprender la lengua. Entonces, bueno, eso va a variar igual dependiendo de dónde estés en el país, pero bueno, existen cursos. Yo lo que siempre recomiendo es que se acerquen a las asociaciones de personas sordas, porque suelen ofrecer cursos de lengua de señas. Son personas sordas que tienen capacitación, ¿sí? Que ya están entrenados y entrenadas para enseñar su propia lengua.
también consideramos que la mejor manera de aprender es estar también en contacto con la comunidad. Es una lengua que también tiene muy poca descripción, hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio, y lo que suele ocurrir, yo por eso digo, tengan siempre mucho cuidado, porque la lengua de señas siempre se la juzga desde digamos, el parámetro del español. Entonces, en muchos casos, inclusive por ahí, no es gente que lo dice porque quiere hacerle un mal a la lengua, digamos, pero entonces está esta idea de, bueno, a la lengua de señas le falta, no sé, artículos, y le falta esto otro, y le falta, entonces por ahí hay como esa idea de, bueno, vamos a incluirle esto, ¿sí? Que no forma parte de la lengua, digamos, la lengua de señas no tiene artículos, ¿no? Pero digo, eso no la hace menos lengua, el latín tampoco tiene artículos, digo, y nadie diría que es menos lengua, que es menos compleja, o que, bueno, la lengua de señas lo puedo hacer sin artículos perfectamente bien, no hace falta que yo se lo agregue, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también es tan importante que si uno quiere aprender la lengua, es una lengua minorizada, es una lengua que, bueno, hay tantas cosas sobre las que no se sabe, bueno, ir a las asociaciones y aprender de las mismas personas sordas. No estaba en la agenda, pero no importa, te pregunto Sí. igual. ¿Y por qué vos, como lingüista, te interesaste en investigar lengua de señas y no japonés o el discurso político de Latinoamérica? Bueno, a mí siempre me interesó el trabajo con comunidades. En realidad, cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar letras en la UBA y honestamente no tenía ni idea ni de lo que era la lingüística. Creo que no sé si les habrá pasado a ustedes, pero no No, tenía ni idea. amigues, si tienen chicos que quieren estudiar letras es porque quieren ser escritores, ¿no? Ahí Es una está. trampa, Sí. no les permitan, es una trampa. Es una trampa, sí. Bueno, y entonces ahí me encontré con la lingüística y con que se podía hacer este tipo de estudios, y con estudios también con otras comunidades lingüísticas, y eso me interesó mucho. Entonces, a partir de ahí, bueno, hice un seminario que era, bueno, en ese momento lo dictaba María Ignacia Mazzone, que fue la primera lingüista que empezó a hacer estudios lingüísticos de la lengua de señas argentina, y bueno, me interesó muchísimo, y empecé a trabajar en su equipo de investigación. Después, yendo hacia atrás, esto no fue una decisión para mí consciente, pero yendo hacia atrás en el tiempo, yo tuve cuando era más chiquita, creo que a muchas personas les pasó, problemas con mucho otitis, con carnes crecidas, con mis amígdalas, bueno, vivía digo, con dolor de oído, bueno, me tuvieron que operar cuando era chiquita, y en un momento, bueno, tuve también un poquito, o sea, como algunos problemas en la audición, y me acuerdo que yo tendría 6, 7 años, y empecé a ver cómo la gente empezaba a cambiar su forma de tratamiento conmigo, ¿sí? O médicos también, como su como de pensar, digamos, distinto respecto de vos, porque ya, bueno, no estabas escuchando, no estabas... y bueno, y eso si bien yo digo, fueron años de terapia, digamos, de pensar, como que digo, bueno, creo que tal vez hay algo de eso que me pudo haber quedado inconscientemente y que, bueno, surgió por eso también ese interés. Pero bueno, no sé. Antes de irnos, no quiero hablar de la ley que acaba de salir hace 2 semanas y es muy interesante que yo saliera esta ley justo después del gran debate que hubo sobre el lenguaje inclusivo, que todos decían, ay, sí hay que ser inclusivo, como decía Juan la vez pasada, sí, si van a incluir, incluyan la lengua de señas. Bueno, ahí tienen, ley de lengua de señas, adelante. Ahí está. Bueno, la ley de lengua de señas argentina se aprobó hace poquito, en abril de 2023. Fue una campaña muy larga, de 16 años. Sí, parece que mentira, porque digo, ahora hay gente que dice, bueno, es que tiene interés por esto. Bueno, es una campaña muy antigua, tiene 16 años, y que fue por iniciativa de las organizaciones sociales de la comunidad sorda. Que consensuaron puntos básicos para políticas lingüísticas para su propia lengua. Fue una ley muy resistida, consciente o inconscientemente. Te digo que había gente que quería apoyarla, pero bueno, después cuando tenés una perspectiva que sigue siendo médica, que la tenés tan incorporada, bueno, empieza a haber fricciones, porque bueno, la perspectiva que presenta la comunidad es una perspectiva que tiene que ver con derechos lingüísticos, o sea, no tiene que ver con la discapacidad, con una perspectiva médica, médico-rehabilitatoria. Entonces, el tema es que estás hablando de un paradigma diferente. Y lo que ocurre con las personas sordas, acá en Argentina, pero también ocurre en otros países,
es que cuando se trata de personas sordas, se les suele dar a las lenguas de señas un tratamiento diferente de lo, de lo lingüístico, digamos. Claro. Entonces, bueno, la discusión está en pantano, ¿sí? Porque es como que estamos hablando de distintas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, fue una campaña larga. Creo que asimismo, poco a poco, hubo un gran aprendizaje a nivel social, digo, porque hoy en día la lengua de señas tiene mayor aceptación que por ahí un tiempo atrás. Pero bueno, todavía sigue habiendo mucho por hacer. Pero bueno, como la piedra fundamental es la aprobación de esta ley, que esta ley reconoce la lengua de señas como una lengua natural, como una lengua originaria, una lengua que forma parte de la identidad lingüístico-cultural de las personas sordas. Y esto fue algo muy batallado, porque yo escuchaba programas de ustedes que hablan de, bueno, las lenguas son los hablantes, ¿sí? Bueno, las personas sordas tienen clarísimo que es la lengua de su identidad, que es su propia lengua. Y había una resistencia muy grande a decir, bueno, en la ley, esta es la lengua de la comunidad, esta es la lengua de la identidad cultural y lingüística de las personas sordas, ¿sí? Porque querían hacer una disociación, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, reconocemos la lengua, ¿cómo la reconocemos? Bueno, como, no sé, y ahí se agregaba otro significado diferente. Muy intangible. No, pero eso no hubiese estado mal tampoco, pero no había una asociación entre lengua y hablante, ¿sí? Que para las personas sordas es muy importante. Digo, esa asociación es muy importante porque estamos hablando de una lengua que es minorizada, y estamos hablando de una lengua que forma parte de la experiencia, que si hoy en día tenemos una lengua es gracias a las mismas personas sordas que resistieron esta patologización, muchos intentos de eliminación de la lengua, eso fue gracias a ellas. Entonces digamos, un gesto de reconocimiento a toda una historia de opresión, una historia de patologización, digo, simbólico por parte del Estado también, ¿no? Así que bueno, fue muy lindo, digamos, verlo, porque yo empecé a trabajar en el año 2010, entonces en gran parte de esa trayectoria, de esa campaña, estuve presente como lingüista, y bueno, y participé, digamos, de distintas actividades, siempre también en mi rol de lingüista. Siempre la iniciativa política iba, y los consensos y toda la parte, digamos, de militancia iba siempre a la cabeza de las organizaciones sociales, y en particular la Confederación Argentina de Sordos. Y bueno, desde mi lugar iba dando los argumentos desde la lingüística. ¿Sí? Entonces, fue una campaña muy ardua y bueno, por suerte tenemos este primer gran resultado. Ahora esperemos, digamos, que haya una implementación. Esa pregunta, y antes de irnos cortita, Sí. ¿qué implementación se espera? ¿Qué podemos esperar en lo inmediato o en lo mediato? Bueno, todavía está en proceso, digamos, de implementación, pero si bien esta no es una ley que requiere presupuesto, porque todo lo que requiera presupuesto siempre es mucho más complejo, Perdóname, sí. 16 años para sacar una ley que no requiere presupuesto. Sí. Imagínate, no, en serio, imagínate hasta qué punto es ideológicamente fuerte Sí. el argumento. Te sacan una ley por el Día Nacional de la Olla Rota y esto que tampoco requiere presupuesto Sí. genera tanta resistencia. Bueno, no requiere presupuesto directo, digo, pero si uno lo quiere implementar, sí requiere de presupuesto, ¿sí? Y eso es en lo que siempre ha habido resistencias, ¿no? También. Porque siempre dicen, bueno, es costoso armar un dispositivo que tenga en cuenta, digamos, cuestiones como la lengua de señas, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que, bueno, también hay una resistencia que tiene que ver con otro orden, ¿sí? Porque por ahí viene la comunidad, te dice, bueno, nosotros necesitamos específicamente esto, pero después aparece, no sé, un dispositivo, una app, ponele, la que no participó nadie de la comunidad, en la que no hay ningún especialista participando, y hay un presupuesto millonario para algo que no le va a servir a nadie, y que, bueno, eso pasa un montón. Pero bueno, estamos en la batalla, digo, y digo, la implementación de esto también va a tener que ver con cada organismo público, cómo lo implementa, digo, y además darles herramientas a las personas sordas para decir, bueno, si esto no se cumple, la ley existe, y se puede también denunciar, y eso también genera transformaciones. Hoy por hoy, escuelas públicas bilingües sordo-español, lengua de señas argentina-español, ¿existen? ¿Son exclusivas o...? Existen, de hecho estamos haciendo junto con mi equipo de investigación un trabajo en estas, les comentaba en el capítulo anterior, las dos primeras escuelas que siguen existiendo, que son Bartolomé Airolo y Osvaldo Mañasco. ¿Están en Buenos Aires? Están en Buenos Aires y siguen existiendo.
ya no son más una para niños y otra para niñas, ahora ya son escuelas mixtas y no son más escuelas internado. En estas dos escuelas hay una perspectiva, un enfoque bilingüe, intercultural de enseñanza de la lengua de señas y del español. Y bueno, y estamos haciendo también un trabajo de investigación en torno a lo que ocurre dentro de las escuelas, que es muy rico y también muy invisibilizado. Así que bueno. Son las únicas dos escuelas públicas, el resto son privadas, las escuelas de comunidad sorda, ¿no? Bueno, hay escuelas privadas, sí, hay también escuelas oralistas. Bueno, y hay escuelas que son también, digo, que no son de personas sordas, sino que son escuelas especiales en las que, bueno, hay distintos tipos de discapacidad. Eso quiero decir, porque eso yo me acuerdo una vez haciendo un trabajo de campo, allá en la zona de Núñez, me parece, en la avenida Libertador, cruzando Libertador, había una escuela que era como una especie de escuela para chicos con discapacidades cognitivas, una cosa así, que incluía desde chicos con déficit de atención, el chico espectro autista y chicos sordos. ¿Puede Sí, ser? puede ser, sí, sí, tranquilamente puede ser. Lo que sí, digo, hay una gran también militancia de la comunidad sorda por que la escuela, la educación sea bilingüe intercultural y por ende tiene que haber espacios, establecimientos educativos que sean para personas sordas. Digo, Así, sacarlo de la patología. claro, o sea, y que no tenga que ver con, bueno, que haya personas sordas perdidas en distintas escuelas, porque, bueno, se necesita, digamos, una metodología específica, se necesitan materiales didácticos específicos, una formación de los docentes específica. Digo, no es que vos vas a aprender lengua de señas de un día para el otro, es tan difícil de aprender como cualquier otra lengua. Entonces, bueno, tiene que haber escuelas, establecimientos que estén específicamente con un currículum diseñado para eso. Me imagino que toda la experiencia de las escuelas interculturales bilingües del campo más indígena, tipo Chaco, Corrientes, imagino que será como Sí, es algo más, experiencia. experiencias mucho más parecidas a eso. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Para. y sí, le vamos a contar 80 cosas. Porque, ¿Sí? no, pero ¿sabes qué pasa? Es que hay mucha lengua de señas, pero ¿y qué pasa con cuando te tenés que referir a un plural que está integrado por varones y mujeres? ¿O qué pasa cuando tenés que hablar a una persona que es no binaria? Incluyen a esa gente ustedes. Solamente incluyen a la comunidad sorda. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Pará, porque quiero decir algo de eso. No, no, Guiño, guiño. no, bueno, bueno, de la misma forma que ustedes también, digo, a lingüistas de distintas áreas nos han contactado en torno a la discusión por el lenguaje inclusivo, a mí también me ha pasado que me han contactado para, bueno, a ver, el lenguaje inclusivo, el verdadero lenguaje inclusivo, ¿es la lengua de señas? Me han preguntado eso muchas veces. Y entonces, bueno, ahí también hay que explicar, porque, digo, cuando se hace esa pregunta hay muchos presupuestos, digo, hay que desandar esos presupuestos y, bueno, a ver, bueno, ¿a qué te estás refiriendo? Porque el lenguaje inclusivo, bueno, acá estamos hablando del español, que es distinto de la lengua de señas, digo, y que también son discusiones que se dan en torno a lo que es, por ejemplo, identidad de género en distintas lenguas, ¿no? Ahora, si vos me preguntas por lenguaje inclusivo en la lengua de señas, te voy a decir, bueno, hay discusiones que también se dieron hacia dentro de la comunidad sorda en torno a los géneros, digo, la identidad de género, a qué pasa, digamos, con la marcación del género en la lengua, que son muy distintas de las discusiones que se han dado en el español, ¿sí? Porque el español tiene marca obligatoria de género, ¿sí? Pero en la lengua de señas no. ¿Sí? Entonces, ahora, lo cual no significa que no haya discusiones, hubo discusiones, pero fueron otras. Por ¿sí? ejemplo. Por ejemplo, en la lengua de señas no se marca género, digo, por si yo quiero decir secretario, secretaria, ¿sí? Es una única seña, ¿sí? Es esta seña. ¿Sí? No hay marca de género en esa seña. ¿Sí? Ahora, si yo quiero aclarar el género de esa persona, tengo que agregar una seña, ¿sí? Léxica, digo, o sea, marcación léxica del género, tengo que hacer. Ahora bien, la discusión que se dio tuvo que ver con que hay personas sordas que pertenecen al colectivo LGTB que consideraban que había señas que se referían a sus identidades que eran discriminatorias. ¿Sí? Como, por ejemplo, señas, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, la seña de lesbiana, había una seña, o hay una seña, que está, digamos, se construye muy focalizada en lo que es la genitalidad, digamos, la genitalidad femenina, ¿sí? Y entonces decían, bueno, pero esa seña para mí es ofensiva, entonces, bueno, lo que hicieron fue crear neologismos, ¿sí? Que
con las cuales se sintieran más representadas, ¿sí? Entonces aparecen estas nuevas señas. ¿Y qué pasó? También hubo una discusión en la comunidad, es como, bueno, pero no podés crear señas porque la seña esta discusión. bueno, ya esta seña ya existe, y bueno, y entonces, bueno, hubo también una discusión que fue distinta, digo. Entonces, cuando vienen con esta idea de, bueno, el lenguaje inclusivo, bueno, está bueno porque movió el avispero, porque empezamos a discutir un montón de cuestiones que tienen que ver con la lengua, pero también tienen que ver con las identidades de género, que es transversal a todo el mundo. Y bueno, y si hay personas que no se ven representadas en la lengua, que se ven, digamos, que hay situaciones en las que, bueno, no se sienten a gusto, que no quieren que se utilice esa manera de denominación para sí mismas, y bueno, bienvenida sea la discusión. Interesante. Hay que hacer un podcast que se llame Seguimos Mal y Pronto. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por venir a contarnos todas estas investigaciones. Todo fue nuevo para nosotros. Muchísimas gracias a las chicas desde Córdoba, Sofía y Nadia. Sofía y Nadia, que nos acompañaron enseñando desde Córdoba. Bueno, y nosotros hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, adiós.